Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Hermanos, una vez más, estamos aquí con ustedes. Damos gracias al Señor por estar, por permitirnos, ¿verdad? Iglesia que muela a través de este ministerio que se llama ¿Entiendes lo que lees? Estudiar la palabra de Dios y tratar de comprender aquellas cosas que leemos en las Escrituras y nos preguntamos qué significa. Y precisamente el objetivo del ministerio, de entender lo que lees, de eso se trata. Y ese es el propósito. En esta ocasión quisiera hablar de un tema que parece, cuando yo me detuve y lo medité antes de compartirlo con ustedes, decía, pero si yo creo que nadie se ha fijado en esto, ¿verdad? Todo el mundo dice que está bien, todo el mundo dice que conoce a Dios, pero vamos a hablar un poco sobre el tema precisamente de la vida de Job. Job es un personaje universalmente conocido, ya incluso hemos hablado de él en otras ocasiones. Y es un personaje en el cual, gracias a Dios que la Biblia le dejó, ¿verdad?, un libro completo en la vida de este hombre, y que la Biblia dejaría de ser Biblia si no estuviera ese libro ahí. Quiero decir que la Biblia en sus 66 libros, ¿verdad?, es la Biblia porque son los libros que tienen que estar ahí. Incluso ha habido congresos, ¿verdad?, más adelante, o personas que se han reunido para tratar de quitarle libros a la Biblia y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque el Señor diseñó cuál iba a ser su palabra, de principio a fin. Y pues nadie va a cambiar eso, nadie, absolutamente nadie va a poder cambiar, ni siquiera quitarle, no sería un libro, sino que ni siquiera cambiarle una tilde, ¿verdad? O una letra a las escrituras, a la palabra de Dios. Pues bien, en el caso de Job quiero que entendamos lo siguiente. Job era un hombre próspero, todos lo sabemos, ¿verdad? Tenía sus riquezas, tenía sus hijos, su familia bien establecida. Conozco personas aquí en el país, por ejemplo, que son personas que viven bien, ¿verdad? Sí, son ricos, tienen bien establecidos sus negocios y además tienen un arraigo familiar, tienen una base familiar bien establecida. Se sienten cómodos, ¿verdad? Han sido esposos, han sido hijos, esposos, luego han sido padres y ahora abuelos, y se sienten, y todo el mundo está bien, ¿verdad? Sus hijos han viajado, ellos han viajado por medio mundo, en fin, están en una situación súper cómoda. Pero en algo así similar estaba Job. Lo que pasa es que Job, y como muchos de los que ahora viven, y muchos de nosotros incluso, no sabemos que esas cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y en el caso de Job, como todos sabemos, la situación cambió. Cambió en dos sentidos. El primero de ellos es cuando perdió todas sus posesiones, ¿verdad? Prácticamente en un día. Perdió toda la riqueza que tenía, se vio pobre, ¿verdad? Que algo ha de ser terrible, ¿verdad? Que alguien que tuvo de repente no llega a no tener, ha de ser terrible. Y por supuesto, perdió también sus hijos. Lo único que le quedó fue su esposa, pero fuera de ahí, pues prácticamente lo perdió todo. Y se vio en la ruina de un día para otro. Y lo peor de todo es que Job pensaba, bueno, ¿qué es lo que yo he hecho precisamente para merecer esto? Es más, me imagino que él pensaba que cuando tenía riqueza y cuando estaba todo bien, cuando tenía la estabilidad de sus hijos que estaban ahí, a quien él amaba, y porque él dice la Biblia que él sacrificaba, ¿verdad?, constantemente a favor de sus hijos. Decía, no vaya a ser que ellos hayan pecado. Y porque pecaron y no han pedido perdón, yo voy a sacrificar por ellos. O sea, Job estaba completamente pendiente de ellos. Entendía de qué manera podía purgar el pecado de sus hijos, que era sacrificando animales delante de la presencia de Dios. Y la relación de Dios que él entendía, tenía con Dios, era estrecha, era cercana, especialmente en ese lugar de la tierra, en esa época de la historia de la humanidad, donde de Dios no se sabía mucho. Tan es así, tan es así, que en la conversación que Dios tiene con Satanás, ¿verdad? Dios le hace la reflexión a Satanás diciéndole precisamente de lo justo, ¿verdad? Y de lo especial que era Job. Job el justo era reconocido no solo por propios,
por extraños, sino que también por propios. Es decir, Dios reconocía, ¿vea?, de que Job no era una mala persona, que estaba cerca de él, de que era una persona justa. Pero aún así, la prueba llegó a la vida de Job. Y como todos sabemos, perdió sus posesiones, todas las cosas materiales. El siguiente paso, ¿verdad? La siguiente prueba fue precisamente perder su salud. Terminó pobre, pero al mismo tiempo completamente enfermo, con una sarna maligna, dice la Biblia, en la piel, en donde tenía que agarrar carbones encendidos o tiestos encendidos para poderse rascar, porque era tal la picazón que le daba que lo dejaba totalmente herido cuando se rascaba, quemado. Y aún seguía aquella picazón terrible, o sea, una condición terrible la que tenía en ese momento, ¿verdad? Job. Pero a partir de ese momento, en el capítulo 3 de Job en adelante, comienza una reflexión con Job y sus amigos que lo acompañan en sus desgracias, ¿verdad? Comienzan a reflexionar acerca de la grandeza de Dios, acerca, bueno, no solamente de la grandeza de Dios, sino que también comienzan a reflexionar sobre la miseria humana. Y precisamente el libro de Job está compuesto de las reflexiones de cada uno de sus amigos. Unos comienzan a expresar una cosa, otros otra, en función de la relación de la humanidad impía con Dios. La tendencia de los amigos, fíjense bien, que tienen ese momento acompañando a Job, la tendencia de ellos era casi que adjudicarle a Job alguna mala acción, en el sentido de que quizás él era el culpable por lo que le estaba pasando. Quizás había hecho algo grave, algo malo ante los ojos de Dios, como para que Dios lo llegara a castigar de esa manera, para que Dios lo llegara a probar de esa manera. Ese era el pensamiento de ellos. No entendían, ¿verdad?, qué es lo que había más allá, qué es lo que había detrás de todo lo que estaba pasando en la vida de Job. Ninguno de ellos lo entendía. Y Job en el momento tampoco lo entendía, solo estaba sufriendo en carne propia aquella terrible prueba. En ese sentido, fíjense bien, en el curso del libro, si ustedes lo ven, se van a dar cuenta de que las reflexiones son muchas respecto a saber quién es Dios y su relación con nosotros. Sin embargo, y aquí es donde yo me quiero detener un poco más, es interesante ver que no es, fíjense bien, sino hasta el capítulo 42, casi que al final del libro de Job, cuando luego de que Dios termina hablando con Job sobre diferentes circunstancias de la creación que Dios ha hecho, hay textos interesantísimos ahí, a partir del capítulo 38 de Job, cuando Dios comienza a hablar con Job y le comienza a decir quién es Dios y todas las maravillas que ha hecho, y descubrimos cosas interesantes, como por ejemplo, ahí entre ese montón entre ese diálogo que Dios tiene con Job al final del libro, de este libro, le dice, entre otras cosas, que si tiene sabiduría suficiente para contar las nubes, le dice. Imagínense, Dios tiene contadas las nubes que tenemos en el cielo. Y luego le vuelve a decir en otra ocasión, ¿conoces tú el camino de la habitación de la luz? ¿Cuál es la habitación? ¿Cuál es la base de la luz? ¿Lo conoces tú? Le habla también de Behemoth, un animal fuerte. Y también le comienza a hablar sobre el Leviatán, un animal marino, un monstruo marino inmenso, de proporciones colosales, que Dios menciona precisamente en los últimos capítulos del libro de Job. Pero Dios comienza a conversar con Job acerca de las maravillas que ha hecho. Y en un momento y le dice, ¿acaso le dice tú eres más grande que el Altísimo? Y le vas a corregir, lo vas a corregir, le va a decir, ¿por qué has hecho así o asá? Lo vas a juzgar tú, le dice, ¿eres tú más justo que el Altísimo? Dios comienza a cuestionar a Job a pesar de todo lo que éste está viviendo. Lo que quiero yo, a donde los quiero llevar, hermanos, es, y oyentes, es que llega un momento en el diálogo que Dios tiene con Job, hay que reconocer antes y decir de que el diálogo primero es de Job con su mujer, comenzando el libro después de que ya está él con sarna maligna, que lo ha perdido todo, y hay un diálogo con su mujer. Después de que Job tiene el diálogo con su mujer, llegan sus amigos y comienza durante todo el libro un diálogo con sus amigos. Y ahí ustedes pueden, si agarran el libro, lo pueden leer, se van a dar cuenta de cuáles fueron los diferentes temas que tocaron. Incluso hasta tocan temas de fidelidad en el capítulo 31, ¿verdad? Ustedes pueden leer y se van a dar cuenta que hasta temas de fidelidad matrimonial hablaron ahí. Pero comienza la conversación
con ellos. Y llega un momento al final del libro en donde Job termina hablando con Dios. Es interesante, porque al final es Dios quien pone exactamente todas las cosas en su lugar. Y cuando Job termina de escuchar al Señor, cuando Job termina de escuchar todos los argumentos que Dios le da, de quién es el Altísimo y en qué posición está Él, Job en el verso 3 al 5 del capítulo 42 de su libro, expresa algo que a mí me dejó impresionado cuando yo lo leí. Y ustedes pueden leerlo. Pero en resumidas cuentas, lo que Job le está diciendo al Señor es, hey, yo de oídas te había oído, pero en realidad no sabía quién eras tú. Fíjense bien lo que le dice. De oídas te había oído. Y si de oídas le había escuchado quién era Dios, y aún así le ofrecía sacrificios a favor de él y de sus hijos, dice, miren, no tenía ni idea con quién realmente estaba tratando. Dios es mucho más grande de lo que yo creía. Al final esa es la conclusión de Job en su libro, pero lo hace hasta el final, lo cual me resulta sumamente interesante. Y aquí, hermanos, quiero yo decir lo siguiente. Yo creía, y particularmente se los confieso, de que conocía a Dios. Claro, todos vamos conociendo una nueva faceta de Dios cada día, debido a las circunstancias que nos rodean, en el tiempo que vivimos, y que el Señor nos va permitiendo experimentar cosas diferentes, vamos conociendo al Señor. Pero aún así, personalmente puedo decirles, y no sé, tal vez algunos de ustedes, en el sentido de que de oídas le habíamos oído, pero realmente quién es el Señor, conocerlo, cuáles son sus propósitos, saber qué es lo que exactamente quiere de mí, por qué se fijó en mí, por qué no se fijó en otro, por qué lo hizo conmigo. Todo eso es lo que me permite ir conociendo más y mejor al Señor. En el caso de Job, el conocer al Señor, a conocer a Dios, lo tenía que hacer de forma de diálogo, porque no había una Biblia escrita como la que hoy tenemos. Si Job hubiera tenido una Biblia, por ejemplo, tan completa como la que nosotros tenemos, quizás Job se hubiera dedicado a conocer a su Dios a través de la palabra, a través de su palabra, que es lo que nosotros ahora nos queda. Nosotros, es cierto, no hemos dialogado con Dios. Dios no se nos ha aparecido desde una nube y nos ha dicho lo que hace o deja de hacer y lo que quiere de nosotros y cómo tiene el poder y el dominio soberano sobre todo el universo. No, pero sí nos ha dejado su palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que investigar, tenemos que llegar, tenemos que escudriñarla para entender quién es Dios, para identificarnos con Él, para saber, para entender cuál es su voluntad. Porque de la única manera que yo voy a conocer al Señor es a través de su palabra. No podemos nosotros no escudriñar su palabra, no podemos dejarla en un segundo plano. Es a través de la Biblia que nosotros vamos a entender y hablar de forma diferente, como lo dijo Job, ¿verdad? Y decir, Señor, ahora mis ojos te ven, ahora estoy leyendo tu voluntad, ahora sé la secuencia del desarrollo de tu voluntad a través de la historia de la humanidad, a través de tu palabra, y ahora puedo decir, Señor, que comienzo a conocerte, comienzo a saber quién eres. Job termina confesando eso, porque no había logrado comprender lo grande que era el Señor. Y claro, obviamente ahora nosotros, si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Ezequiel, en los primeros capítulos, ya Ezequiel nos describe, ¿verdad?, nos da una idea de cómo está el trono de Dios, qué es lo que rodea a los querubines que están ahí, y nos da una idea. Y luego después, cuando vemos los evangelios y vemos la función y la labor del Señor Jesús en la tierra, cumpliendo la voluntad de su Padre, también nos damos cuenta cómo se fue desarrollando la voluntad de Dios en la vida de su Hijo. Y cómo al final nos vino al morir por nosotros, nos salvó a todos. Y cómo al final, después de que se regresa al trono de Dios, asciende a los cielos, sigue la voluntad de Dios desarrollándose en la congregación, en el pueblo de Dios, que sigue tratando de conocerlo, experimentando cada día las experiencias del Señor. Pero todo tiene que estar cimentado en su palabra. Dios quiera que un día no nos toque decir, yo no sabía quién eras tú, Señor. Cuando el Señor nos va a decir, ahí estaba mi palabra, ahí pudiste haberme conocido. Así que en esta hora quiero decirle a todos, ¿verdad?, de que hemos de comprender de que conocer al Señor es conocer su palabra. Conocer su palabra es conocerlo a Él y comprender cuál es su voluntad en nosotros. Eso es lo importante. Y que no tengamos que decir como Job que no sabíamos quién era.
ni para qué, ni qué es lo que quería, ni hacia dónde quería ir, sino que podamos comprender en realidad cuál era su voluntad. Agradezco la atención de todos ustedes y seguimos adelante. Vean su Biblia, léanla, escudriñenla, porque ahí van a encontrar la verdadera identidad de nuestro Dios. Dios los bendiga a todos.